Nice. Cristian, Isasa, Daisy, Bodero, Daniel. Muy buenas tardes para todos. Espero que todos estén muy bien. Les agradezco si me confirman. Si me están escuchando. Les agradezco si me confirman si me están escuchando. Buenas tardes para todos. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, confirmo. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que todos están aquí nuevamente, hace Construyendo Juntos para el mes de septiembre. En esta ocasión lo hicimos comenzando el mes. Y tenemos un tema bien interesante, el cual titula Innovación en rutas, seguridad en cada paso, viajes bajo el PEPS. Vamos a tener una profesional que tiene mucha experiencia en este campo. Ella es la doctora Nidia Ochoa. Ella es ingeniera en sistemas y es consultora en Latinoamérica de seguridad vial. Vamos a entrar en este mundo del PEPS y ojalá ustedes puedan participar. Recuerden que lo pueden hacer mediante comentarios en el chat, pueden escribir si les parece, si no les parece, o por el contrario, una pregunta que ella pueda resolver. O adicional, pudieran alzar la mano y ustedes mismos, utilizando su micrófono, pueden hacerle la pregunta. Ella es experta manejando estos temas de Internet, gracias a lo que pudimos extraer de lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, poder evolucionar la educación mediante estas plataformas. Así que seguramente nos va a ir muy bien. Recordemos entonces que este programa, Construyendo Juntos, tiene como objetivo ayudar a nuestras empresas, clientes, proveedores y aliados en mejorar sus sistemas de calidad. Y el tema de hoy es bien interesante, así que vamos a prestarle más de la debida atención en estas 2 horas de reunión, así que prepárense la bebida favorita, un buen café, si de pronto acabaron de almorzar, y vamos a prestar mucha atención a esta exposición. Luego vamos a tener la oportunidad de calificar cómo nos fue. Adicional allí, podríamos poner ideas de nuevos temas que podemos tratar en este programa virtual. Adicional, si llenas el formulario al finalizar, tendrás la posibilidad de que te enviemos un certificado de asistencia. Muchos de estos justifican entonces el tiempo invertido, en estas capacitaciones. Así que vamos a iniciar con un corto video que hace la introducción a uno de los servicios que vende Cross, en este caso Cross Marketing. Si de pronto les interesa, me pueden escribir al interno. Vamos a empezar con el video y luego iniciamos con la capacitación. Así que bienvenidos a todos a este Construyendo Juntos. Muy buena tarde para todos. Tengo un audio un poco extraño, tengo retorno. A ver, Michael, no sé si me están escuchando en este momento bien. Sí, se escucha muy bien. Sí, bien pueda. Perfecto. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, me gustaría que no tuviéramos un webinar de espiritismo. ¿Ustedes saben cuáles son los webinars de espiritismo? En el cual solamente veo pantallas negras y el nombre de ustedes. Si alguno puede colocar su cámara 30 segundos para reconocernos, sería maravilloso. Muchísimas gracias, Luifer. Muchísimas gracias, Daisy, Inspector, Diego. Ah, qué maravilla. Cristian, hola. Qué rico poderlos ver. Estamos interactuando con personas. No tenemos
un nada detrás de estas pantallas. Ay, qué maravilla. Hola, Lady. No te preocupes si no tienes cámara, pero ya podemos vernos un poco más. Muchas gracias por no dejarme tener clase de webinar de espiritismo. Gracias, gracias. La seguridad vial, desafortunadamente, la adivinación, la brujería, todas esas cosas no funcionan. Funcionan las realidades. Y ustedes nos están permitiendo esa realidad. Como nos comentaron, mucho gusto. Mi nombre es Lidia Esperanza Ochoa. Yo soy ingeniera de sistemas, especialista en seguridad y salud del trabajo. Yo creo que varios de ustedes también tienen ello. Soy maestrante en neuropsicología y educación. Y hoy estoy aquí con un hermoso tema. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es innovación en nuestras rutas. ¿Sí? Seguridad en cada paso. Antes de comenzar y de lanzarles una pregunta, me gustaría saber, en la empresa de ustedes, ¿ya estamos implementando el plan estratégico de seguridad vial? Pueden levantar manito. Sí, estamos levantando. No se vayan, no se vayan. Sí, muy bien, Daniela, qué maravilla. A ver, ¿quién más nos dice que sí? A ver, también nos dicen por acá Laura, maravilloso. Diego también, muy bien. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy no va a ser desconocido para ustedes, pero sí va a tener un plus. El asunto es, ¿y esos viajes en transporte no convencional, cómo los vamos a gestionar? ¿Sí? Entonces, empecemos, ¿vale? Para empezar, les voy a invitar, voy a colocar aquí en el chat de Mentimeter, es un link. En ese link de Mentimeter, ustedes van a ayudarnos a responder una pregunta. Bueno, son 3 preguntas, pero vamos a empezar con una pregunta. La pregunta, ustedes llegan con el link que les acabé de pasar en el chat, pueden acceder a él o con el código QR que está al lado de inferior izquierda. O también con menti.com, el código que les aparece ahí. O sea, tenemos 3 opciones. Querida Daisy, si lograste ingresar, ¿tienes alguna duda? De aquí ya empezaron a responder un compañero. La lanza, vea, esta sí no la conozco, vea pues. Entonces, a ver, vamos a esperar unos minutos para que podamos responder. ¿Cuáles han? O te has montado, has usado. La patineta, muy bien. ¿Cuál más? El ferry. Así es, el ferry también hace parte de... La garrucha. Súper. El monopatín. El mototrailer. Súper. O motorrodillo, como también se conoce. La bicicleta es de las más conocidas. Tuk-tuk. Aquí nos van a presentar varios, porque por lo menos el Lanza no lo conozco. Bueno, el tuk-tuk sí lo conozco, que también es conocido como el motocarro, muy bien. ¿Cuál más conocemos? Aquí nos dijeron que el motocarro, el mototrailer, la patineta, el monopatín. Esperemos hasta que 10 personas nos respondan y empezamos.
Aquí tenemos otros, vamos a mirar muy bien. Yo creo que con 7, qué maravilla. Entonces tenemos otros medios de transporte no convencionales que ustedes los están colocando. Este motorrodillo, tenemos también el mototrailer, que es para la vía férrea, carricoche, tenemos el tuk-tuk, el bicitaxi, la bicicleta, que es para transporte por carretera, así como el motopatín, y la garrucha, que viene a ser por vía, por nuestros ríos, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que les quiero hacer es más fácil. ¿De qué ciudad nos acompañan? A ver, es más fácil que la anterior. En el link le dan ahí continuar a la siguiente, de Medellín, de Bogotá. Súper, ¿de dónde más nos acompañan? De Barranquilla. De Cartagena, tenemos varios de la costa. Ah, con razón, conocen tantos medios un poco desconocidos para los que somos del interior. Aquí nos es Medellín, Barranquilla, Envigado. Ah, aquí la lancha, muchas gracias. Tenemos una manito levantada. ¿Quién es la manito levantada? Daisy, ¿se te quedó la manito levantada o quieres contarnos algo, Daisy? Vale, se te vio haber cansado la mano. Muy bien, entonces estamos en diferentes ciudades y pues diferentes ciudades, diferentes zonas, tenemos diferentes medios de transporte. Entonces, ya conociéndonos un poco más, hay estos tipos de medios de transporte que para ustedes no son desconocidos. Este es lo que se conoce como un motorrodillo, o algunos de ustedes llegan a colocar un mototruck, ¿sí? En el cual tenemos una motocicleta que impulsa una estructura metálica o de madera para usar esos rieles que en algunas partes de nuestro país tenemos. También otros mencionaron los ferries. Entonces tenemos los ferries donde transportamos vehículos y personas y también carga. Desafortunadamente, como ustedes se están dando cuenta, en cada uno de ellos los sistemas de seguridad son muy, muy pocos. Entonces, en el caso de un accidente, las personas caen directamente a la vía y las lesiones van a variar dependiendo de la velocidad. ¿Listo? Plan estratégico de seguridad vial, velocidad. Aquí tenemos otro, tenemos una bicicleta y si ustedes se dan cuenta, la forma que está detrás es la de un caballo. Entonces también en algunas zonas tenemos como medios de transporte no convencional, también todo aquello animal que nos ayuda todavía los caballos, las carretas, las mulas o los burros que nos ayudan a transportar personas, a niños o mercancía. Este es el tuk-tuk que nos dijeron hace un ratico que nos permite transportar o personas o carga, como la vemos aquí allá, que es una moto adaptada con una estructura en la parte de atrás. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos, que ya tenemos los medios de transporte, ustedes mencionaron unos diferentes a los que tenemos acá, pero hay muchísimos más. Si estamos hablando a nivel de río, entonces tenemos las lanchas, tenemos los ferries, tenemos las chalupas, tenemos las canoas, algunas que son de forma turística, otras que sí son para mover a las personas, para mover a nuestros colaboradores. ¿Y cómo hacemos para decidir o definir que estos desplazamientos pueden ser seguros?
y si eso hace parte del alcance del PES, ¿sí? Esa es como la gran pregunta que debemos de responder. Y entonces, poco a poco, vamos a explorar cómo lo hacemos. Esta va a ser nuestra agenda de hoy. Vamos a tener 8 puntos en los cuales vamos a estar juntos aproximadamente hasta las 3:40. O sea, tenemos todavía 1:20 juntos para poder hablar un poco más. Lo primero que quiero es hacerles una pregunta. ¿Qué es el PES? ¿Qué son esos planes estratégicos de seguridad vial? ¿Quién quiere activar el micrófono y darnos su definición? Somos todo oídos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Yasmín? Muy bien, ¿y ustedes? Pues lo que yo tengo entendido del plan estratégico de seguridad vial, lo que ellos quieren es como canalizar y enfocar, ¿cierto? Y concientizar como a todos los factores viales, dado pues como a tanto grado de accidentabilidad que se tiene, ¿cierto? En el país, dentro y fuera de las empresas, ¿cierto? Porque es cuando uno se cuestiona que un accidente solamente lo consideraban como accidente cuando es como en zona pública y resulta que ya al interior, ¿cierto? De los edificios, de una empresa, tenemos pues como ese mismo riesgo, ¿cierto? Y que sin importar el tamaño de la empresa, todos estamos involucrados en este cuento. Entonces, de eso se trata el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es más enfocado como a la concientización de todos los actores viales que hacemos parte de él. Qué bonito, Yasmín, lo que nos acabaste de decir. Y hablas un buen componente, el compromiso de la organización y también lo que nosotros hacemos como colaboradores. Esto está bien escrito. Quien me diga que está mal escrito tiene que restregarse los ojos un poquito. Cuéntanos, servicios integrales, esta definición del PES. ¿Serías tan amable de leerla? Yo misma. Si tú quieres, Yasmín, dale. Perfecto. No, que participen los demás, dale. Entonces, Cristian, Daniel, servicios integrales multimodales. Listo, por acá. Entonces yo me arriesgo a ver hasta dónde alcanzamos a leer. Súper. Herramienta de gestión que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planificación, implementación. Ahí sí me perdí en esa. Y mejora que deben adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado de conformidad con el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019. La que sigue no me da. Para generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos. Como me peleé con dos. Pero lo hiciste de lujo, Cristian. Muy bien. Entonces, como vimos, los planes estratégicos de seguridad vial, y como Cristian lo leyó muy bien, esto es no convencional, esto es convencional, es esa herramienta de gestión. No es un documento, no es algo que tú tienes ahí para seguir, es mucho más. Es cuando ustedes están hablando y se construyendo juntos todos nuestros sistemas de calidad. La seguridad vial es un sistema de calidad, es un sistema de calidad de la movilidad segura, para que todos nuestros desplazamientos, independientemente del medio de transporte que hayamos decidido tomar, sea de forma segura. Esta herramienta define qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer a nivel global y a nivel particular, y todas esas pequeñas actividades en ese maravilloso ciclo de mejora continua de nuestros sistemas de calidad para planificar, hacer, verificar y actuar que deben adoptar todas las entidades. Todos ustedes que están acá, yo creo que sus empresas son o de nivel básico, de nivel estándar o nivel avanzado, bien sea del sector público o privado, y lo que Yasmín nos decía, esto no solamente afecta el accidente de tránsito al que se desarrolla o se efectúa en una vía pública, sino también una vía privada abierta al público o una vía privada abierta a una comunidad empresarial. ¿Sí? Ahí nos habla
el decreto ley 2106, que fue la que quitó el aval y nos cambió y nos dio toda esta nueva transformación de los PES, pero vienen 3 palabras maravillosas. Esas 3 palabras maravillosas son las que nos generan hábitos, comportamientos y conductas. Aquí me encanta hablar, si sabemos la diferencia entre qué es un hábito, qué es un comportamiento y qué es una conducta. Me gustaría poderlos escuchar. Si tenemos la diferencia entre estas 3 grandes palabras. Hoy nuestro auditorio está tímido, no vamos. Y ahorita cuando lo leamos, miremos, ustedes van a decir, oh, sí, hábito es lo que nosotros hacemos de manera regular, de manera habitual, en la cual tú ya ni siquiera lo piensas, lo tienes tan interiorizado que lo realizas, ¿sí? Entonces, lo llevas con regularidad. ¿Cómo construimos el hábito? El hábito se construye cuando tú realizas la misma acción en el tiempo. La misma acción como ponernos el cinturón de seguridad en nuestros vehículos cada vez que nos sentamos en ello. Y si no nos ponemos el cinturón de seguridad, nos sentimos incómodos. Cuando conducimos, el tener las 2 manos en nuestro timón de forma adecuada, en el que si estamos conduciendo y hacemos los cambios de nuestra moto, es con la punta, no con el talón. El asunto de construir esos hábitos es que en aquellas actividades repetitivas nos va muy bien, pero en aquellos medios de transporte en los cuales no estamos acostumbrados, todos estos elementos de seguridad que generalmente adoptamos en un entorno común, habitual, reglado, pues se rompe. Y las personas empiezan a ser más tranquilas, más relajadas o inclusive a no observar sus elementos de seguridad porque los desconocen o porque no valoramos el riesgo de forma adecuada, como en la foto que vimos hace un rato, donde la señorita que estaba conduciendo el motorrodillo no llevaba casco, o cuando estábamos viendo el ferry, las personas estaban en la parte de adelante, donde no teníamos baranda, y no, como son desplazamientos generalmente que no son habituales, pues no los observamos desde la perspectiva del riesgo que estamos asumiendo. Y eso es parte de la labor que debemos hacer en nuestras empresas, que los colaboradores comprendan el riesgo que tienen. La otra gran es el comportamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los comportamientos, ¿sí? Es un poco más general. Si nos damos cuenta, viene del hábito de lo general, seguimos con el comportamiento, en el cual puede ser consciente y puede ser inconsciente. Y es como tú reaccionas ante determinado estímulo. Cuando tú vas, nos encontramos frente a que tengo que desplazarme de la zona A y a la zona B y tengo 3 medios de transporte. Un carro que pasa a las 6 de la mañana y tengo que esperar a las otros días a las 6 de la mañana. Un motorrodillo que me pasa dentro de media hora, ¿sí? O una canoa que puede pasar dentro de 2 o 3 horas. Entonces, ahí, frente a estas decisiones que tomamos, entonces tú tienes una serie de conocimientos de un sistema de creencias en los cuales es más importante el tiempo y como es más importante el tiempo, entonces tomas muchas veces la decisión menos segura, que en este caso podría ser un motorrodillo con una estructura supremamente frágil o podríamos llegar a tener también una canoa que cuando tú la ves no tiene ningún nivel de seguridad y ni siquiera el chaleco. Entonces, el hábito se construye con el tiempo, es una actividad regular que nosotros hacemos. El comportamiento es esa reacción o ese conjunto de reacciones que nosotros tenemos de forma conscientes e inconscientes y donde tenemos un gran cúmulo de actividades que dependen de 2 elementos que nosotros casi nunca conocemos, el sistema de creencias y los sesgos cognitivos, ¿sí?
Y al final tenemos la conducta. La conducta sí es algo de manera consciente, en el cual no solamente actuamos dependiendo a la emoción del momento, sino que actuamos dependiendo a una razón, a algo que a una decisión que hemos tomado con el lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal es el que nos hace a nosotros inteligentes, los que nos hace seres humanos y los que nos ha permitido la evaluación, la evolución a través de los tiempos a nivel de tecnología. Entonces, lo que ustedes están formando en sus empresas con el PES es mucho más allá. Es algo que debemos crear una cultura de seguridad en los colaboradores en todos sus desplazamientos, independientemente del medio de transporte que realizan. Pero para eso empezamos desde pequeñas cosas, desde las conductas, en el cual esta acción tiene esta reacción de forma consciente, y para eso necesitamos estar informados y llevarlos hasta algo que sea tan interiorizado que cuando no adoptes sistemas de seguridad te vas a sentir incómodo, extraño y no te vas a hallar. Pero esos tres, ¿para qué? Para que en las vías, si se dan cuenta, aquí pues no nos definen las vías, qué tipos de vías, ¿sí? Y tenemos pues las vías terrestres, las vías férreas, las vías marítimas, ¿sí? Pero tenemos generalmente casi todo el PES, su primer enfoque son vías terrestres, ¿vale? Para prevenir riesgos, la gran palabra que hablábamos hace un ratito, ¿no? Reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos seguros. A mí me encantó lo que dijo Yasmina hace un ratico, ¿no? Los PES tienen un gran proceso de concientización y así es, pero a su vez los PES tienen un elemento muy bonito, que es el enfoque de sistemas seguros. Y el enfoque de sistemas seguros es la política de Estado en seguridad vial de nuestro país. Y el enfoque de sistemas seguros nos habla de que las personas cometemos errores, pero esos errores no nos debe costar la vida. Entonces debemos explicarles a nuestros colaboradores cómo identificar los peligros, cómo valorar los riesgos y aún así brindarles las herramientas o los elementos de protección para que si se ven inmersos en una eventualidad no deseada, pues no queden con lesiones graves o fallezcan. Lo siguiente también que es muy importante es que nuestro cuerpo tiene una tolerancia. Si ustedes llegan y se tocan, ¿sí? Ay, muchas gracias, Cristian. Sí, señora, ahorita se acostumbrando con el tiempo. Si ustedes se tocan y se apretan y se van apretando, pues nos va a doler. Y va a llegar un momento que esos nociceptores, que son los que detectan el dolor, pues va a hacer que tu mano, la otra mano, se suelte. Nuestro cuerpo tiene una tolerancia a las fuerzas externas, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene una tolerancia determinada. Y esas fuerzas que nosotros tenemos en el entorno, esas fuerzas a las que estamos nosotros siendo sometidos, son los que causan las lesiones. Por ello, en los planes estratégicos de seguridad vial, en el Plan Nacional de Seguridad Vial, tenemos que hablar de la gestión de la velocidad. Y cuando ellos tomen una decisión del uso de un transporte no convencional, antes de subirnos, nos debemos evaluar las velocidades que hay. Ya sabemos que la probabilidad de sobrevivencia de un atropello a más de 60 kilómetros por hora es del 0%, mientras que si vamos al 50%, al 50 kilómetros por hora, perdón, pues esa probabilidad de sobrevivencia aumenta a un 80%. Pero si vamos a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivencia es del 90%. Por eso vale la pena gestionar la velocidad. Por eso vale la pena gestionar la velocidad. Es básico que lo realicemos.
tiene esos desplazamientos en transporte no convencional, como la patineta, como la bicicleta, como el motocarro, como el bicitaxi, debemos observar que respeten y que no vayan a más de 30, porque nuestra probabilidad de sobrevivencia en caso de un volcamiento o en el caso de una colisión aumenta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Que ya no los veo, otra vez estoy en espiritismo. ¿Vamos regular, medio o bajo? Muy bien. Vamos muy bien, súper, muchísimas gracias. Entonces, ahí vemos la importancia de qué es el pez, de cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos, para qué es, en el cual trasciende a los comportamientos de las personas y en el cual también tenemos que incluir tecnología que nos permita corregir nuestros errores. Entonces ahí viene algo maravilloso, que cuando nosotros decimos, bueno, vamos a ampliar el alcance, en el cual este pez ya no va a ser solamente por carreteras. Vamos a mirar, sino entonces ahí tenemos que mirar, voy a ampliarlo un poquito. Vamos a mirarlo de otro tipo de vías. Como bien lo dijo nuestra compañera al inicio, nuestra líder, ella llegó y lo dijo que son para vías que son de tipo público y de tipo privado. La que pasa por mi ingenio, la que pasa por mi campo petrolero, la que pasa por mi conjunto residencial, por mi planta, por mi fábrica, donde tenemos diferentes destinatarios y todas las debemos trabajar. Tanto debemos gestionar las vías que son peatones, donde también las personas en patineta, en scooter, ellos también son considerados peatones. Las personas en sillas de ruedas también son consideradas peatones. Nuestra ciclovía y nuestra ciclorruta, que es donde tenemos ahí a nuestros usuarios de bicicleta o a nuestros ciclistas, ¿sí? Tenemos la motovía donde solamente va las motocicletas o las vehiculares. Pero hay esas dos que tenemos, la metrovía y la férrea. ¿Por qué se incluye la férrea en este tipo de tipologías? Porque generalmente está al mismo nivel que una carretera o una calzada vehicular. Y la vía férrea, pues nuestros trenes o nuestros mototruck o nuestros motorrodillos tienen un tema muy particular y es que necesitan más distancia para detenerse al 100%. Por eso tienen mayor prioridad. Aquí, estas son las típicas. En el perímetro, no importa si es urbano o si es rural. Y el flujo vehicular que nosotros tenemos, la vía troncal, la autopista, la arteria, las vías principales, las secundarias, las vías colectoras que me van conectando una con otra, las ordinarias, las locales y también para las vías que son gratuitas o son de cobro. Pero con todas estas, que es lo natural, que es lo común, pues tenemos que ampliar ese alcance y ampliar ese alcance del transporte no convencional a lo que hablábamos hace un ratico muy bien, la vía férrea, la vía fluvial, ¿sí? O también cuando nosotros estamos hablando esas bermas o esos otros espacios donde tenemos, o las vías terciarias, donde van nuestros caballos o donde van nuestras bicicletas. Entonces, ¿el PES lo podemos ampliar a otros tipos de vías? Claro que sí. Depende de la necesidad de cada una de nuestras empresas. Y el proceso recomendado lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, después de ello, seguimos. Ya vimos el tema de vías. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema de movilidad, lo primero es por dónde nos movemos. Lo segundo es en qué nos movemos. Vamos a tener 3 imágenes. ¿Listo? La A, la B y la C. Vamos a ponernos en el contexto de nuestro Código Nacional de Tránsito Terrestre, ¿vale? Donde en el artículo 2 nos habla de un vehículo.
a mí me gustaría que ustedes nos contaran si es la A, la B o la C, ¿cuál de esos tres desde el Código Nacional de Tránsito Terrestre no es gestionado? ¿Cuál no es gestionado? A ver. Se los pongo más grandecitos para que lo podamos ver mejor. Mírenla. No es que no se gestiona o no se regula por el Código Nacional de Tránsito. La B, creo. Algunos dicen la A, otros dicen la B. Vamos a mirar el chat, vamos a mirar el chat. A ver, a ver, a ver. La C, muy bien, nuestro querido Servicios Integrales Multimodales. Así es. La C, desde el Código Nacional de Tránsito, desde el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 779 del 2002, este tipo de vehículos no son regulados por ello, sino tienen otro tipo de normatividad y tiene otro tipo de entidades que son las encargadas de su vigilancia, como lo son los barcos, los trenes, los aviones. Pero nosotros dentro de nuestra organización, algunos de ellos sí podemos llegarlos a gestionar. ¿Sí? Es un poco difícil gestionar a nivel de la aviación porque la aeronáutica civil, ellos tienen grandes estándares y lo hacen muy bien, pero hay otros que sí podemos llegar a gestionar al interior de nuestras organizaciones. Entonces, si bien el Plan Estratégico de Seguridad Vial nos gestiona los vehículos automotores y estos que son vehículos no automotores o autoequilibrados, ¿sí? Eso no quiere decir que dentro de nuestras buenas prácticas y si así lo requiere nuestra organización, no estemos manejando también otro tipo de vehículos. Entonces, lo que decíamos, esto lo podemos ampliar de acuerdo con nuestra necesidad. Entonces, cuando nosotros podemos decirlo que lo podemos ampliar de acuerdo a nuestra necesidad, ¿cómo lo hacemos? Dos pasos. El primero que debemos hacer es identificar los medios de transporte que vamos a utilizar. Es el hablar con nuestros colaboradores cuando van a otro sitio y preguntarles cuáles son los medios de transporte que en este lugar se encuentran. Y también identificar las diferentes rutas y no quedarnos solamente con las rutas terrestres, sino también explorar las rutas fluviales o las rutas férreas que podemos trabajar. Entonces, lo primero, identificar. Entonces, vamos a identificar, vamos a hacer nuestro listado de cuáles son las rutas, de qué tipo de vehículos son los que por ahí transitan, que hagan un registro fotográfico de ello, que analicen la infraestructura, verifiquemos qué tan hechizos son, qué medidas de seguridad tienen, cómo se gestionan, cuáles son los horarios, hacer un proceso de investigación para saber qué siniestros se han presentado y cuál ha sido la gravedad de estos. ¿Sí? Entonces, lo primero es identificar cada vez que tenemos una nueva ruta o las rutas que ya tenemos y hay que llegar con medios no convencionales, tenemos que hablar con ellos. Tenemos que hablar con nuestros colaboradores o, si se puede, con alguien de este lugar. La segunda que podemos hacer es valorar. Entonces, ya has identificado, ya has recopilado información y empezamos a valorar en términos de qué? De tiempo de desplazamientos, en estrellitas de seguridad. Ustedes pueden colocar y hacer una estrella, 5 estrellas si no ha tenido ningún accidente en los últimos 5 años y adicional entregan elementos de seguridad como por ejemplo cuando son las chalupas o los botes que entregan unos buenos chalecos salvavidas, ¿sí? Y que tengan los elementos de seguridad alrededor de nuestra chalupa o de nuestro barco. Si ese es un motorriel, que por lo menos tengan barandas para que las personas no se puedan salir, que cada persona vaya en su posición, ¿sí? Y que si tienen cinturones sería lo ideal, que si estamos hablando de un bicitaxi o mototaxi, también a nivel de seguridad las varas que se estén manejando, pues que sea
o las barras, no barras, perdón, las barras que se están manejando, que sean protegidas y que cuando haya un movimiento, esto no lastime ni las extremidades ni la cabeza de los ocupantes. Entonces ustedes valoran el tiempo, costo y términos de seguridad, ¿sí? Y cuando hacemos ese proceso de valoración, obviamente valorar los riesgos, definir los controles que se podrían llegar a asumir nosotros como empresa y que realmente podemos implementar. El paso número 3 es, tú ya identificaste cuáles son los medios, ya tienes, ya has valorado, ya has dicho, mira, por estas empresas en las que tú te puedes transportar, las medidas de seguridad son estas, estos son los elementos de protección personal que te debe entregar esta empresa para que tú puedas desplazar. Pero tenemos que hacer un seguimiento. Ese seguimiento puede ser tan sencillo como un autorreporte o puede llegar a ser tan complejo, ¿sí? Como hablar directamente con la empresa y hacer una auditoría si tenemos muchísimos desplazamientos en este medio de transporte no convencional. Y por último, tenemos el tema de mejorar. Entonces, cuando nosotros hablamos de mejorar, tenemos ese ciclo perfecto, ese ciclo virtuoso del PHBA, en el cual, ¿qué otras medidas podemos hacer? Sí, señora, así es. Muy bien. Querida Yasmín, aplica a montar nuestro ciclo PHBA. Entonces, ¿qué podemos mejorar? No, definitivamente con esta empresa no podemos continuar, pero es la única que tenemos. ¿Qué otras medidas o qué otras alternativas podemos hablar, podemos trabajar, podemos gestionar? ¿Sí? El asunto es que no lo dejemos es que eso no lo puedo gestionar, no depende de mí. Busquemos estrategias. Y ustedes saben que los seres humanos somos increíblemente creativos y la necesidad es la mata de la creatividad y más si está asociada esa creatividad con la necesidad de llegar seguros a casa. Después tenemos, para que crezca y sea sostenible, aquí nos lo dijo muy bien Yasmín, pues tenemos nuestra metodología de planes estratégicos de seguridad vial. Y no es que vamos a hacer un plan estratégico de seguridad vial exclusivamente para transporte no convencional. Imagínense eso, nos volvemos locos, ¿sí o no? Lo que hacemos es incluir en cada una de nuestras fases, en cada uno de nuestros pasos, pues esos elementos que se gestionan de forma diferente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el diagnóstico, pues ustedes ahí empiezan a registrar esas otras rutas que son diferentes a las terrestres, los vehículos diferentes a los terrestres. Y cuando la política le ampliamos el alcance en el cual todos los desplazamientos, independientemente del medio de transporte que estemos utilizando, un poco más de lo que nos dicen, que lo vamos a ver en la definición de seguridad vial. ¿Sí? Y ahí tú lo vas gestionando uno a uno. Lo más importante, como hablábamos en identificar, que está asociado con el diagnóstico, es que conozcamos esas rutas, que conozcamos esos medios de transporte, esas otras alternativas. Uno desde lejos, tú le puedes decir a tu colaborador, no lo uses, no lo uses, no lo uses, pero el colaborador está afanado, y él lo usa, ¿sí o no? Entonces, ahí lo podemos hacer. Muy bien, Yasmín, la matriz es un excelente insumo para poder hacer nuestra matriz de riesgos. Muy, muy, muy bien. Entonces, ahí tú vas incluyendo en cada uno de los pasos esos elementos puntuales que nos pueden llegar a servir hasta completar el paso número 24 de ese paso de mejora y medios de comunicación. ¿Sí? Ahí paso a paso lo vamos llevando y lo vamos logrando una nueva iteración y esa nueva iteración lo que busca es que el próximo año, nuestro próximo corte, pues vamos realmente construyendo esos hábitos. Los hábitos no se construyen tasqueando los dedos. Los hábitos se construyen a partir de la constancia y de la perseverancia y de que cada rato, tarararán,
estemos mejorando, estemos haciendo, como muy bien lo dijo Yasmín, nuestro ciclo PHBA. Bueno, ya vamos a nuestro segundo punto. En nuestro segundo punto vamos a hablar de algo muy bonito, que es el tema de la seguridad vial, de esos planes en marco de la seguridad vial. Y quiero que ustedes respondan interpreten más bien esta gráfica. ¿Qué entienden por esa gráfica? Pueden levantar la manito, escribir en el chat, cualquiera de estos es bien aceptado. ¿Qué entienden con este diagrama que tenemos acá? Están escribiendo, yo los veo ahí con sus deditos, escriba y escriba y escriba. Están tímidos hoy. Entonces, mira, si es que están escribiendo, entonces la interacción entre las diferentes entidades con enfoque del PES, muy bien, una movilidad, justicia, normas, muy bien, muy bien. Nuestro querido Daniel, ¿qué nos quieres contar? A ver, a ver. Se puede decir que es un esquema, ¿cierto? Un esquema, lo que podemos ver ahí en la imagen, ya que podemos ver pues como todo un ciclo, ¿cierto? Digamos que el plan estratégico de seguridad vial, si le llega a pasar algo a uno, ¿cierto? Los entes que intervienen, las atención, mira que también está como la parte jurídica, la misma empresa, las vías. Muy bien, muy bien. Uno, para cumplir todas las fases, una lleva a la otra. Es un engranaje y un paso a paso que necesitas una a la otra. Ay, súper, Yasmin, por tu aporte. La seguridad vial es un conjunto de actividades que deben engranar y coordinar una con otra que permiten. Muy bien, nuestra querida Jan. Qué bonitas respuestas. Así es. La seguridad vial no es solamente un comportamiento, no es solamente una vía. Es todo aquello que se activa en determinado momento. ¿Y cuál es ese momento en el cual tú estás interactuando en las vías para que vuelvas seguro a casa? Y en ese modelo de interacción es un engranaje de muchos subsistemas, de un subsistema que es un sistema de infraestructura vial, es un diseño de ese sistema de infraestructura vial, es un mantenimiento de ese sistema de infraestructura vial, es toda. A lo último, vamos a hablar aquí de la policía. Es el sistema de diseño, de construcción, de mantenimiento de los vehículos. Es aquello que nos hace la planificación de la ruta. Entonces, esos grandes logísticos que cómo planifican los horarios, los cargues y los descargues, como muy bien lo comentó alguien acá, ¿sí? Es la justicia, son las normas que están asociadas a todo este proceso. Es eso maravilloso que ustedes van a ser el primer grupo que no van a decir lo que yo estoy pensando. Ustedes van a decir respeto, ¿les vale? ¿Les parece bien? Yo voy a decir ordinado enunciado y ustedes van a decir respeto. ¿Les parece? Ustedes responden respeto. Okay. Entonces, hecha la ley, hecho el respeto. Respeto. Muy bien. ¿Y cómo se sintieron diciendo eso? Bien, Janet. ¿Cómo te sentiste, Cristian, diciendo echa la ley, hecho el respeto? ¿Sí hubo coherencia en ti? Sí, claro que sí, así debería ser. Ah, súper. Mi Yasmín, ¿tú cuando lo dijiste, cómo te sentiste? Deber ser, pero muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Pero tú, ¿cómo sentiste? Hecho la ley, hecho el respeto. ¿Cómo te sentiste al decirlo? Pues uno lo dice, pero uno sabe que eso no es lo que se hace realmente. Vale, vale, muy bien. Entonces tenemos dos posiciones supremamente valiosas. Sí, la primera, tenemos una mano levantada. Entonces tenemos una en el cual nuestro sistema de creencias como sociedad hemos concebido las normas como un constructo que es para el otro, en el cual es para mis derechos, más no para mis deberes.
Y como sociedad, para que funcione la seguridad vial, tenemos que comprender esas normas como ese constructo social que ha sido diseñado para nuestra protección, para nuestra seguridad y para una convivencia vial, cordial, tolerante, empática, segura y sostenible. Por eso, sí o sí necesitamos a la autoridad. La autoridad que cumple esa labor fiscalizadora que quiere que todos estos subsistemas que hacen parte de la movilidad segura trabajen de manera armónica, de manera reglada, para que mis derechos no estén afectando el derecho del otro. Es tanto así que yo les digo a las órdenes de comparendo, las cartas de amor de la autoridad, en el cual le dicen a un ciudadano que se cuide porque está asumiendo comportamientos no seguros. Que esa carta de amor termina valiendo plata, pero pues bueno, esas son formas de ser, ¿sí o no? Pero ahí es la importancia de esa labor fiscalizadora de la autoridad. Y esa labor fiscalizadora también tiene que estar en el transporte no convencional, donde ellos también deben entrar a verificar que si estamos haciendo un negocio a través de este tipo de transporte, pues debe cumplir unos estándares de seguridad adecuados para todos los usuarios, tanto para los que están dentro del vehículo como para los que están afuera. Y por eso les decía que a mí me gusta terminar con la autoridad, porque la autoridad lo que hace son emitirnos cartas de amor para que seamos bien portados. Y por último, cuando todo falla, cuando todo nuestro sistema tuvo algo que no funcionó bien, cuando nuestra bicicleta falló y el resultado de esta bicicleta terminé atropellando a alguien, cuando nuestra balsa se volcó, cuando nuestro motocarro no lo hizo, pues desafortunadamente tenemos que comprender esta última parte, la atención a las víctimas. Y en la atención a las víctimas hay que prestarle mucho cuidado. Hay una gran cantidad, se estima que aproximadamente el 25%, cada vez afortunadamente ha ido disminuyendo, que las lesiones graves o la muerte de las personas se debía a porque esos primeros momentos de atención eran mal gestionados. Era realizado por personas que no sabían y no se desplazaba rápidamente a la persona a un centro médico de traumatología. Hoy en día, uno de los pasos nos habla del plan de emergencias viales. Y algunas veces se considera que ese plan de emergencias viales, y cuando hablamos de los brigadistas, se presenta un siniestro y el brigadista tiene que ir al lugar del hecho. La pregunta del millón es, ¿a qué? ¿Sí? No puede atender a la persona, no puede atender al paciente. Las condiciones anatómicas y cuando se sucede un siniestro y toda la cadena del accidente, cuando estamos hablando de la cinemática del accidente, el organismo tiene unas condiciones diferentes que si tú tienes un paro cardíaco aquí sentado como yo estoy, o si si te fractura un dedito porque chocaste contra una esquina. Es diferente. Tú no puedes pretender que un brigadista se desplace al lugar a atender a un paciente cuando no tiene las capacitaciones a nivel de traumatología necesarias para entender qué es lo que está pasando al interior. Y muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad, desde los últimos 100 años, que es la masificación del automóvil, han muerto porque la persona fue maltratada, porque fue mal desplazada, porque se quitó el casco, porque tomó agua, porque se paró rápidamente después sin saber cómo estaba, si tenía alguna hemorragia interna. Entonces, estos brigadistas viales y esta atención de estas víctimas y de todo el suceso, pues tenemos personas que se están capacitando en las áreas de la salud, bomberos, defensa civil, para la atención de ellos.
Y si nosotros no tenemos esa capacitación, pues lo que podemos brindar son unos primeros auxilios emocionales o podemos estar brindando un acompañamiento telefónico a nuestro colaborador que está siendo siniestrado. Y eso es lo mismo si es el siniestro que se presenta en un transporte no convencional. ¿Dónde estás ubicado? ¿Cómo te sientes? Obsérvate, valórate. Si es una persona, otra persona la víctima, no la toques, sencillamente entabla una conversación con ella y trata de sentir su respiración o si es posible, pero se trata de que no toquen a las víctimas a nivel de ritmo cardíaco. Pero lo más importante siempre es activar la línea de emergencias y brindar una información de las circunstancias de tiempo, modo y lugar pertinentes. ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuántas personas son las que están víctimas o involucradas? ¿Y cuáles son los riesgos que hay alrededor? Entonces, la atención a víctimas es supremamente importante que lo podamos manejar. Y todo esto hace parte de la seguridad vial. Y el último que me encanta, y venimos a la última preguntita del Mentimeter. ¿Sí? A la última. Para ti, ¿qué es seguridad vial? A ver, yo quiero ver que ustedes vayan respondiendo. Si se les perdió el link, se los vuelvo a compartir. ¿Sí les vuelvo a compartir el link? Arriba. Muy bien, entonces vamos a ver, ahí les volví a compartir el link para que vayamos a esta última pregunta. Entonces, ¿qué es esa seguridad vial? A ver quién nos responde. Aquí tenemos varios. Llegar seguro a casa, sistema, conjunto, súper, responsabilidad y respeto a la vida por los demás actores. A ver quién nos responde. Aquí tenemos varios. A ver. Llegar seguro a casa, sistema, conjunto, súper, responsabilidad y respeto a la vida por los demás actores. A ver quién nos responde. A ver quién más nos responde. Vamos a esperar unas 2 respuestas más. También pueden escribir por chat o si quieren también pueden activar micrófono. No se preocupen. Prevenir accidentes, responsabilidad, tenemos sistema, agentes. Vea qué maravilla cómo van ustedes escribiendo. Muy bien, tolerancia, tiene que ver muy bien. En el conjunto de acciones, súper, cuidado en las vías. Vea que ustedes están muy enfocados en lo que es. Y así es cuando nosotros hablamos de la seguridad vial. Ver qué pasó con ustedes. Lo tienen acá. Vamos a colocarlo en nuestra presentación. Este es tu trabajo. Muy bien. Entonces aquí cuando vemos la gráfica nos hace falta y lo dejamos de adrede de último. Los actores viales. Estos actores viales son quienes toman unas decisiones determinadas cuando estamos en las vías. Pero resulta que las decisiones que nosotros tomamos no siempre son decisiones racionales, no siempre son decisiones conscientes. La gran mayoría de decisiones, eso ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos 40 años.
bueno, menos, casi en los últimos 30 años, ¿sí? Muy bien, tener responsabilidades, respetar las normas, estrategias que ayudan a seguridad de las personas, qué maravilla sus respuestas. Es una inteligencia vial, son las políticas para prevenir y controlar los riesgos. La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de la circulación del tránsito. Qué maravilla tus respuestas. Conjunto de normas que definen los comportamientos seguros, señalización con el objetivo. Qué buenas respuestas ustedes han dado. Muy bien. Y da a lo que tenemos. Entonces estábamos hablando del tema de las decisiones que nosotros tomamos. En los últimos 30 años ha empezado a acuñarse un término que se llama inteligencia emocional y en el cual, gracias a los grandes avances de la medicina, de la tecnología en temas de resonancias magnéticas, de imágenes, ya podemos ver cómo funciona nuestro cerebro. Todavía nos falta muchísimo por aprender, muchísimo. Y en eso que nos falta muchísimo por aprender, hemos logrado entender que las personas no reaccionan en el 100% debido a la razón, debido al conocimiento, sino que ustedes, ¿cómo creen que las personas toman decisiones? A ver, cuéntenmelo todo. ¿Cómo tomamos decisiones? Basados, ya dijimos que en la razón no, o sea que en la lógica tampoco. Entonces, ¿basado en qué tomamos decisiones? Muy bien, querida Janet, a veces reactivamente. Y cuando tú estás tomando decisiones reactivamente, estamos tomando decisiones asociadas a la emoción o al instinto. A nivel del neuromarketing se han hecho mediciones en las cuales cerca del 95%, ojo, 95% de las decisiones de compra responden al instinto o a la emoción, más no a una decisión de una necesidad de forma racional. En el resto de nuestros aspectos de la vida hay algunos teóricos y algunos científicos de la mente o neurocientíficos que nos dicen que cerca del 85% de las decisiones, muy bien lo que dijo Juan David, al estado del ánimo, la emoción. ¿Ustedes han visto la película Intensamente? De Disney. Y en la película Intensamente nos lo muestran supremamente bien, en el cual nosotros tomamos muchísimas decisiones dependiendo de la emoción. Y para ir más allá, la forma como está configurado nuestro cerebro, los estímulos que tú recibes por la visión, por la audición y en tu sistema somatosensorial, ellos, antes de llegar a sus áreas primarias de procesamiento, la visión al lóbulo occipital, la audición al lóbulo temporal y lo somatosensorial al lóbulo parietal, ellos pasan por el tronco encefálico, lo tenemos aquí atrás. Y en el tronco encefálico es donde tenemos la amígdala, el hipocampo y otras áreas que son las encargadas de la regulación emocional. Esas pasan primero acá, después a sus áreas primarias, después a sus áreas combinadas, donde se empiezan a mezclar la audición con la visión, la audición con lo somatosensorial, y después pasan al lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal es el encargado de tomar las decisiones, de la lógica, del diablito y el angelito, y que tomemos decisiones con el angelito. Es el encargado de la memoria de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando estamos tomando decisiones de seguridad de nuestros actores viales, como ustedes muy bien lo han planteado en el chat, pues van a responder a un estado de ánimo, van a responder
somos reactivos a algún recuerdo del pasado que no es gratificante. Está asociado a un instinto de sobrevivencia, está asociado al miedo, está asociado al afán que nosotros tomemos. Y ahí es donde ya sabemos por qué tomamos así, porque primero son aquí atrás. Los otros dos sentidos, órganos sensoriales que tenemos, el olfato y el gusto, ellos no pasan directamente por la amígdala o por este sistema, sino ellos sí pasan a las áreas que los procesan. Por eso, muchas veces el olfato y los sabores nos traen conocimientos o nos traen memorias más reales o más sentidas y más vividas. Mientras que lo que tenemos en la audición, en la visión y lo somatosensorial son recuerdos más emotivos. Y esa seguridad vial, ¿qué tiene que ver? Es el comprender que nuestros actores viales, que nuestros colaboradores van a tomar decisiones dependiendo del yo, de cómo me siento, de los problemas que tengamos en la organización, de los problemas personales que nosotros estemos manejando, de nuestro estado de ánimo, de cuánto hayamos descansado la noche anterior. Y gracias a todo eso es que la persona llega y toma sus decisiones. Y ahí es que nosotros empezamos con ese gran proceso del entender que cuando estamos hablando de un comportamiento seguro, estamos hablando de unas decisiones seguras como todos ustedes los han tomado, independientemente del medio de transporte, pues va a ser una decisión que no se va a tomar solamente con la razón, ¿sí? Entonces, aquí ya hicimos la actividad. Muchísimas gracias para los que participaron y estos fueron el resultado. Entonces, cuando tenemos este gran resultado, es el que nosotros logremos comprender la seguridad vial como ese conjunto de elementos, ese conjunto de normas, ese conjunto de mecanismos que se han diseñado para contrarrestar esa subjetividad en la toma de decisiones que todos nosotros tenemos, porque no lo hacemos de manera consciente, sino hay muchísimas de nuestras decisiones dependen de la educación que hayamos tenido, de las experiencias que hayamos tenido, de nuestros temores, de nuestros sistemas de creencias, de nuestros sesgos cognitivos. Y eso es lo que nosotros traemos del momento de la toma de decisiones en un desplazamiento. Aquí volvemos a lo que hablábamos de que la organización es la encargada de promover esa formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras. Es esta herramienta de gestión. Y hablamos de una serie de definiciones que yo les invito a que los comprendamos de lo que nos dice la ley, de lo que nos dice la resolución 4595, en el cual que es un colaborador. No solamente es aquel que nosotros le pagamos o tiene un contrato directo, sino es todo aquel que nos presta un servicio para nuestra organización y tenemos que gestionarlos. O sea, qué es la comunidad, qué son los desplazamientos laborales, qué es la misionalidad, qué es la flota de vehículos, en el cual ya estamos entendiendo otro tipo de flota de vehículos. Y ahí cuando nosotros estamos hablando del transporte no convencional, ¿sí? Era esa gran pregunta que teníamos desde el inicio. El transporte no convencional está sujeto a las decisiones que nosotros tomamos, que está sujeto a otras alternativas de transporte que generalmente desconocemos, ¿sí? Los podemos contemplar en ese gran mundo o universo de la seguridad vial. A ver, yo quiero un sí o un no. Yo diría que sí. No, yo digo que sí. Y es algo que uno se pregunta y se cuestiona mucho ahorita con el tema de los monopatín, ¿cierto? Se supone que ellos tienen una vía, ¿cierto? Para que transite, pero ahora ya no lo hacen. Ya usted va
su moto, su carro, y uno los ve a toda y a veces sin casco, ¿cierto? Hablo sobre todo de ese motociclistas que sé, sí, el monoeléctrico ese. Ahí es cuando, pues yo soy una de las que me pregunto y me cuestiono, o sea, antes cuando van a entrar a ellos a que regulen, ¿cierto? No pagan SOAT, entonces mire que ahorita son los que más se ve ya en la vía, más grado de accidentabilidad se puede presentar por ellos si no pagan ningún tipo de seguro, ningún tipo de impuestos, y uno los ve por la vía como si nada, y yo diría que son un gran potencial de accidente. Y si lo vemos en empresas, ya mucha gente invierte su transporte en estos vehículos, ¿cierto? No convencionales, porque es un tipo de ahorro económico para el trabajador que esté dentro de una empresa. Muy bien, Yasmín, tu respuesta es magnífica. Así es, que está enfocada a lo que también nos dice Janet. Así es, sí, y los tenemos que incluir en nuestra matriz de riesgos y los debemos gestionar. Ahí, yo estoy con unos súper expertos. Muchísimas gracias, Cos, por esta invitación. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a mirar un poquito a lo que tú estás orientada, querida Yasmín, querida Janet, a que esa seguridad vial es ese conjunto de acciones políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir. Ay, los mismos que los PES, sí, pero el PES es esa herramienta de gestión, el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos y como tú lo dijiste, Yasmín, en medios motorizados o no motorizados. También las personas que están en sus patinetas. Aquí en nuestro país aún no hemos tenido tantos siniestros tan terribles como en otros lados, pero a causa de estos vehículos, pero pues que no vayan a aumentar. Y las empresas tienen una gran participación en eso. Se trata de un enfoque multidisciplinario. No son ustedes solitos batallando y remando en la empresa, no. Debemos tener varias áreas, todas las áreas involucradas. ¿Y por qué multidisciplinario? Sobre esas medidas que intervienen en los factores que contribuyen a los accidentes de tránsito. Y ahí ustedes lo estaban planteando hace un ratico muy bien, desde el diseño de las vías, el equipamiento vial, desde los vehículos, el mantenimiento, la gestión institucional, etc. Esta es la definición de seguridad vial según nuestra ley 779 del 2002. Y como ustedes se están dando cuenta, pues van todas muy de la mano. Van. Plan estratégico es una herramienta de gestión y que vamos a gestionar todo aquello, ¿sí?, que se activa para que nuestros colaboradores lleguen seguros a casa al venir a trabajar, al realizar sus funciones, independientemente de donde estén en nuestro territorio nacional. Mira qué bonito. Y en este momento, pues ya, ahora sí vamos a hablar del transporte no convencional. ¿Les parece? ¿Ya están listos para el transporte no convencional? Súper, Carmen. Muchas gracias por la retroalimentación. Entonces, cuando estamos hablando de ese transporte no convencional, ¿sí?, primero tenemos que hablar del transporte. Entonces, el transporte, ¿cómo se concibe dentro de nuestras definiciones de la ley 769? Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro, a través de un medio físico. Eso quiere decir que el transporte es ese traslado, pero no con nuestro cuerpo, caminando, sino utilizando algún medio físico. Desde la patineta hasta el tractocamión, hasta los otros elementos que tenemos. Hay unas definiciones que nos hablan del transporte convencional a nivel de mercancías, ¿sí?, cuando cumplen unas condiciones de peso y dimensiones en el código respectivo, que es el convencional. Pero para nosotros en Colombia, nosotros tenemos 3 definiciones muy importantes. Eso está en el decreto único reglamentario del transporte. La actividad transportadora, el transporte público y el transporte privado. Entonces vamos con el actividad transportadora. Entonces, es ese conjunto, miran las palabras, organizado de operaciones. Ok. Entonces, cuando tenemos esos bicitaxis, estos mototaxis, como están ustedes diciendo, estos de Rappi, es un conjunto de operaciones
en el que están encargados de trasladar a las personas o las cosas, bien sea de forma individual, transporte individual de pasajeros, o de forma unida o conjunta, transporte colectivo, ¿sí? En uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones que se expidan las autoridades competentes. Entonces, cuando estamos hablando de esos casos que ustedes nos estaban colocando, es una actividad transportadora. El transporte público, ¿vale? Es una industria completa que está encaminada a garantizar la movilidad de personas o cosas por medio de vehículos públicos, de vehículos idóneos, de vehículos apropiados, ¿sí? Y maneja varios principios, que es la libertad de acceso, la calidad y la seguridad de las personas. Pero eso nos vale algo. Eso es con una contraprestación económica. Y el transporte privado es aquel que satisface una necesidad de movilización, nuevamente de personas, de cosas o animales, dentro de una actividad. ¿Sí? Esa es exclusiva de personas naturales o jurídicas. Entonces, ustedes están transportando para tener una contraprestación económica, o ustedes están transportando como parte del ejercicio de su actividad, ¿sí? Entonces ahí cuando estamos hablando de transporte público, transporte privado, el transporte convencional es el que generalmente nosotros conocemos, que viene desde la motocicleta hasta los tractocamiones, ¿sí? Y el no convencional, hay dos acepciones muy interesantes. El no convencional es aquel que usamos con medidas alternativas de transporte que sean sostenibles o ecológicos, patineta, bicicleta, motos eléctricas, carros eléctricos, ¿sí? Transporte férreo que nosotros teníamos aquí en Bogotá, el tranvía, todo eso transporte no convencional. Pero en transporte no convencional también tenemos aquellos que se han diseñado o que hemos diseñado o que se han adaptado debido a las necesidades, como este es un mototaxi, como el bicitaxi o como el que vamos a presentar en estos momentos, que es, yo quiero detener un momentito, en las vías férreas. Ahí vieron ustedes lo inseguro que es este tipo de medio de transporte, en el cual pues de entrada tenemos que invitar a nuestros colaboradores que no lo usen, porque es más el riesgo que corren, porque no hay absolutamente nada que lo proteja, ni es solamente una tabla que va andando, y tampoco, vamos a ver si lo podemos ver más grande, no hay nada que nos controle. Y ahí mira, la moto atrás, las dos sillitas ahí ubicadas sin ningún tipo de seguridad, y en la silla acomodan a 3 personas, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde nos podemos ubicar de forma un poco segura en este tipo de motorrodillos. Y aquí es lo que ellos ven, están mirando. La ventaja es que afortunadamente no exceden tantísimos velocidades, pero lo ideal es que no vayan a más de 30 kilómetros por hora. Entonces, en este momento vamos a ingresar en estos elementos, cómo podemos trabajarlos de forma segura. Un segundito. Listo. Ya puedo ingresar. Entonces, me hizo quedar mal. ¿Sí viste? Que me hizo quedar mal. Entonces vamos a mirar, vamos a abrir un pequeño ejemplo que les hice a ustedes. Entonces aquí tenemos las diferentes sistemas. Entonces tenemos una moto, la moto va a andar a su lugar, y después tenemos lo que ellos adecuan para cargar o llevar los pasajeros.
Dentro de los riesgos que tenemos, afortunadamente, como ustedes se dieron cuenta, la mayoría de las motos está en la parte de atrás, no en la parte de adelante, porque si va en la parte de adelante, este sistema puede llegar a adelantarse y golpear con el motociclista o con el conductor. Pero en la parte de atrás también puede llegar a golpear con los pasajeros. Tenemos este tipo de circunstancias. Perdón, voy a volver loquillo. Entonces tenemos aquí a los diferentes usuarios. Generalmente los usuarios que están más expuestos son aquellos que están en los extremos de la vía. Entonces, si ellos se ubican muy sobre el extremo, va a tener, está más expuesto que si está en el centro de su cubículo. Si ubicamos a varias personas, en el caso de una colisión, la persona del medio no tiene nada de qué sostenerse. Y entonces, al no tener nada de qué sostenerse, su propio cuerpo empieza a colisionar con las otras personas. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ubicados, como ustedes ven aquí en la foto inferior, la invitación es sí o sí tenemos que hacerlo, es que lo hagamos, como les decía, no, si nos ubicamos en la parte exterior que sea más centrada de manera tal que no vayamos a perder el equilibrio y caernos, ¿sí? Y si hay alguien en el centro, pues hacer lo posible que no, que son solamente las dos, y si hay alguien en el centro, pues que tengamos una distancia o que esta persona se pueda sostener de alguna manera. Entonces, son como pequeñas recomendaciones que podemos llegar a tener. Esa como vimos en el video de la tablilla, debemos evitar que nuestros colaboradores se muevan porque ahí no hay ningún tipo de protección y es muy fácil perder el equilibrio. Quizás para cargar maletas o cosas puede llegar a ser adecuado, pero para nuestros colaboradores no. ¿Sí? Verificar muy bien el estado de las motos. También tenemos que mirarlo, el sistema de frenos que esté funcionando. Y como este es un transporte que tenemos que procurar ir al organismo de tránsito o a la alcaldía para ver si hay varias empresas y si se han sido legalizadas en este lugar. De esa manera, pues también deben tener determinados seguros que nos cubren. Entonces aquí seguimos viendo este tipo de situaciones que, bueno, que paran en cualquier lado. Aquí por ejemplo la moto está a un lado, que es el que realiza la tracción para el movimiento y la podemos manejar. Entonces, si pueden llegar a tener generalmente estos se pueden volcar muy fácilmente, los que están en esta posición, aún más por el centro de masa, y si no acomodan o no se acomodan bien las personas dentro dentro del habitáculo, dentro del espacio que está diseñado. Entonces, en esos casos, observar muy bien que sea estable, que la ubicación no sean, las personas estén más o menos equitativas a nivel de su peso, que podamos ubicar. Si se llega a presentar algún volcamiento, ¿sí? Entonces, este tipo de volcamientos, si no tenemos ropa y no estamos protegidos, pues tenemos mayor exposición a una lesión que si estamos con una chaqueta o un poco más protegidos. Entonces, también nos sirve como la indumentaria que podemos llegar a tener. Este tipo de movimientos también los tenemos que evitar porque si se llega a presentar una colisión, los brazos cuando están en otro lado, pues los huesos de acá pueden llegar a desacomodarse, deslocarse. Por eso siempre es mejor llevar los brazos adelante a nuestro cuerpo o hacia el frente. Entonces son pues como pequeñas recomendaciones que nosotros podemos llegar a tener en este tipo de transportes. En la bicicleta, por ejemplo, o cuando estamos en la bicicleta, si bien no es obligatorio tener el casco, sí es una buena recomendación, así como también en patineta. Y la vestimenta también es básica porque nos puede llegar a ayudar, tanto en patineta como en bicicleta, pues no ir en pantaloneta, tener un pantalón, un jean, un pantalón que resista un poco más
todo el tema de las abrasiones en caso de una caída. Los guantes también es bueno que nosotros los utilicemos. Cuando estamos en barcos, en chalupas, el chaleco salvavidas, acomodárselo, que esté bien, abrochárselo, que cada broche sea funcional, porque si no lo logramos de esta manera, pues vamos a tener problemas en caso de un volcamiento. Entonces no va a cumplir con su función. Entonces verificar que todos los ganchitos podamos abrocharnos perfectamente bien, perdón, también que lo podamos salir fácilmente. Si estamos en mototaxi o en bicitaxi, en esos dos casos, entonces, nuevamente, la vestimenta para todos. Y en bicitaxi o en mototaxi, pues buscar un vehículo en el cual su estructura no riña con tu cuerpo, porque en caso de un volcamiento, si esta estructura, esta vara está sobre tu cabeza, te va a lastimar la cabeza, vamos a tener un trauma cráneoencefálico. ¿Sí? Pero ahora viene uno que sí nos hace pensar. El mototaxi no el mototaxi como el tucutucu que ustedes habían visto, que tiene su cabinita atrás, sino el mototaxi que no debería existir, en el cual está el motociclista y el pasajero. Porque tenemos varios inconvenientes. El primero es el casco. El casco, nuestra cabeza tiene un tamaño y para que funcione bien un casco, pues debe estar acorde a nuestra cabeza. Entonces, si nosotros usamos cualquier casco, pues el casco me puede quedar muy grande. Y entonces, en caso de una caída, el casco sale a volar, no cumplió absolutamente para nada su función, tu cabeza cae sobre la superficie asfáltica y ahí empezamos con traumas craneoencefálicos, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las personas, desafortunadamente, las grandes severidades, no solamente la muerte, sino podemos tener problemas motores, problemas de habla, problemas de visión, problemas de memoria, cualquier problema, inclusive problemas comportamentales, porque como les decía, si tenemos un trauma en el lóbulo prefrontal, nuestra inhibición se va a ver afectada. Y ya se han presentado estudios en los cuales hay uno muy interesante de Phineas, de un señor de familia que tuvo un accidente, él trabajaba en una mina, un tubo le cayó en la parte del ojo y en esta parte, y su comportamiento cambió completamente. De ser un hombre de familia, terminó siendo un hombre borracho, que le gustaban las muchachas, abandonó el hogar, y todo era porque las áreas cerebrales que afectó su accidente, afectaban los áreas de procesamiento de la emoción, del control inhibitorio. Entonces, mira lo que puede influir. Entonces, yo creo que uno de esos transportes no convencional más duro de tratar es el mototaxista. Mototaxista, perdón. Y para ello, sí es indispensable que la persona, o sea, que es la única opción, en muchos casos es la única opción, y ustedes han identificado que es la única opción de traslado de una comunidad, es preferible que la persona tenga su propio casco, ¿sí? Y que igual maneje los elementos de protección personal. Yasmin lo decía súper bien, llega y ni siquiera tiene licencia de conducción cualquier persona. Y es que es poner mi vida en manos de alguien que no sé cómo funciona. Entonces, en esos casos, analicen si es posible alquilar moto, si es posible alquilar moto y la persona sabe conducir, ¿no? Porque si no, tampoco me sirve. Y si pueden verificar que la persona que esté conduciendo, si ya no hay de otra, ya es la extrema, no hay cómo más, pero es que no hay cómo, que tenga por lo menos la asistencia de conducción, que tenga SOAT y el casco, llevar siempre el alcohol, porque ustedes saben, una persona, eso está encerrado y bueno, todo lo que vivimos en el COVID es indispensable para que lo podamos ver. ¿Sí? Entonces, estas son como las recomendaciones que nosotros tenemos en ese transporte no convencional. Y
Y para que lo garanticemos, para ese gran plan estratégico de seguridad vial para desplazamientos únicos o esas adaptaciones que debemos ver. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra recomendación antes de continuar con este tema? Que ustedes, dentro de su gran experiencia, nos puedan brindar. Dime, Janet, ¿qué duda te surge? Pero esperemos que Janet nos escriba a ver qué duda le surge. Entonces, mientras vamos a adelantar un poquito. Bueno, entonces aquí me gusta hablar de dos normas para esas adaptaciones a desplazamientos únicos. ¿Sí? Oye, muchas gracias, Janet, por esa buena pregunta. Janet nos pregunta que en esos medios de transporte no convencionales no se cuenta con ningún tipo de licencia en caso de un accidente de tránsito. ¿Cómo es el manejo que se puede medir? Bueno, hay algunos que sí, por lo menos, bueno, para que nosotros podamos tener SOAT, el seguro de obligatorio de accidente de tránsito, debemos tener una placa. ¿Sí? Los vehículos que son hechizos o son adaptaciones, esos vehículos generalmente no tienen placa. Y nosotros lo veíamos precisamente en estos. Bueno, aquí él sí tiene placa. ¿Sí ves que sí tiene placa? Entonces, si tiene placa, él está asociado a algo que se llama el SOA, Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito. Pero resulta que cuando nosotros ya estamos en una actividad económica, debemos tener otros dos seguros, el seguro de responsabilidad contractual y el seguro de responsabilidad extracontractual. Entonces, cuando se haga un contrato de estos tipos y es regular, lo ideal es que se le solicite estos tipos de seguros. En este caso, por ejemplo, la persona no tiene placa, no tiene ningún tipo de seguro ahí asociado. Ya como es una actividad del transporte, ¿sí? Sí, señora, así es. La moto no es diseñada, esa es una adaptación que le hace. Entonces, ya ahí es hablar con la empresa porque ellos deben estar constituidos legalmente para prestar este tipo de servicios. Si están constituidos legalmente, deben tener este tipo de seguros, el seguro contractual y extracontractual. Pero como estamos en el país del Sagrado Corazón y todo pasa, entonces no, estas empresas prestan ese servicio, no tienen ningún seguro. Tú puedes empezar en caso de un accidente, una demanda directamente con la empresa. Puedes entrar a hablar con el ministerio para poner la queja a las supertransportes, pero las supertransportes, pues al no tener esta empresa, está legalmente constituida, le queda un poquito complicado. Entonces, puedes hacer una demanda directamente con ellos. Ya a nivel de empresa, pues si tenemos que ir es con la ARL, si este desplazamiento se está realizando a nivel de la misión o en el cumplimiento de sus funciones en la organización. ¿Sí? Entonces, esa Janet, buenísima, la mayoría no tienen. Si estamos hablando de barcos, de transporte fluvial, a nivel de cooperativa, ellos generalmente están en una cooperativa y casi siempre todas esas cooperativas sí tienen este tipo de seguros. ¿Sí? Entonces, si es recurrente, lo ideal es hablar con la empresa, pedirle los seguros y garantizar que los tengan. Si no, los tienen, si no sabemos, si no podemos conseguir, generalmente es transporte informal y ahí viene el problema en caso de un accidente que no hay nadie quien te lo cubra, porque generalmente también son personas muy humildes que no tienen capital para hacerle frente a una multa o a una indemnización a que haya lugar. ¿Sí? Entonces, esas son muy buenas preguntas que
que podemos mirar. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos este tipo de adaptaciones? Yo les invito a que ustedes conozcan la ISO 39001, ¿sí? Ya está aquí en el país. Este sistema de gestión de la seguridad vial, ¿sí? Otro sistema de gestión que nosotros manejamos maravilloso, en el cual, cuando nosotros empezamos a analizar, pues es muy parecido a lo que nos propone el PES. Entonces, ahí manejamos muy bien nuestro sistema y de esta manera lo podemos empezar a identificar. Y hay otra que es la norma ISO 39002. Esta norma ISO 39002 es de las buenas prácticas. Recuerda que en varios momentos yo les he dicho que las personas tomamos decisiones a partir de la emoción, que las personas tomamos decisiones a partir de nuestros recuerdos, a partir del instinto, de la sobrevivencia, de una serie de códigos que tenemos. Uno de los mayores códigos que nosotros tenemos es la familia. Entonces, una de esas buenas prácticas es que ellos en todo su proceso tengan recordatorios de la familia, recordatorios de que alguien nos espera en casa, y esa es una de las buenas prácticas que se recomienda. Entonces, es muy interesante poderlos conocer para hacer ese proceso de adaptaciones y cómo lo podemos personalizar. Y como vimos en nuestro PES, también podemos trabajar. Y aquí ya cerrando, o casi cerrando, esa cultura de la seguridad vial en contextos inusuales. Como nosotros vimos, aquello que hacemos rutinariamente se convierte en un hábito. Pero cuando salimos de este estado o de este proceso normalizado que ustedes conocen como SUSPON, pues ya ese hábito se pierde, esa cultura se pierde. Pero cuando hemos arraigado en la persona o hemos educado en la identificación de peligros y en la valoración de riesgos, esto lo podemos hacer en cualquier contexto. Entonces, eduquen continuamente a sus colaboradores valorando los riesgos. Y esa de esas valoraciones de riesgos puede ser desde una infografía que le pongamos en el cual qué peligro estás observando acá, o lo puedes hacer hasta por medio de talleres en los cuales salgamos con ellos a identificar los diferentes riesgos a los que estamos sometidos diariamente. Y eso se va interiorizando y eso lo vamos trabajando y lo vamos llevando a cualquier contexto. Algo muy importante son dos premisas básicas. La primera premisa es que los accidentes no son accidentes. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo he hablado muchísimo de siniestro, no de accidente. Los accidentes no son accidentales. O sea, los accidentes se pueden prevenir. Y lo segundo es que ninguna pérdida es aceptada. Ninguna. Entonces debemos protegernos constantemente y continuamente. Y para eso, ¿de dónde nace todo este tema? Entonces, sí o sí tenemos que hablar de nuestra ley 1503 del 2011. La ley 1503 del 2011, yo la llamo la ley de educación, porque tiene educación, pero es aquella que dice, por la cual se promueven la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras. ¿Recuerdan que nosotros eso lo vimos? Entonces, cuando tenemos estos tres, ¿sí? Y esta ley se divide en 4 momentos. Se divide en la educación, donde todos nuestros niños, nuestros adolescentes deben tener una formación en movilidad segura, en 5 competencias básicas. Cuando hacemos un curso de conducción, también trabajamos esas mismas 5 competencias de movilidad segura básicas. Pero también ese es el componente de educación. Tiene otro gran componente, que es el componente de responsabilidad social empresarial. Y ahí estamos hablando de los PES. Y ahí se crean los PES. Entonces, venimos desde la educación formal, desde donde nos enseñan, donde nos llevan a cuáles
comprender el entorno, movernos de forma idónea independientemente del medio de transporte que elijamos, valorar el riesgo y a los usuarios vulnerables, autorregularnos y ser corresponsables, ¿sí? Y eso nos lleva también a la empresa que lo debemos trabajar. También posterior, el tercer componente de esta ley nos dice que es a nivel de la comunidad. O sea, no solamente la escuela, no solamente la empresa, sino también la comunidad. Y por último, las entidades públicas. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes, mis queridísimos líderes, están en el segundo, de responsabilidad social empresarial. Pero también es para la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras. Y eso no se queda en la empresa, eso trasciende en nuestras vidas, en nuestras realidades y en nuestra seguridad, en todos los entornos que nosotros vemos. Y por eso viene la importancia de trabajar, de colaborarnos, de trabajar en redes, del conocer esas otras empresas, estos otros medios de transporte, de hablar con las alcaldías, de empezar a trabajar de forma conjunta. Que tenemos para crear ondas y empezar a trabajar de forma segura, de participar en programas como este de Construyamos Juntos, porque estos programas no solamente nos permiten recibir un conocimiento, sino cuando ustedes prenden las cámaras de identificarnos con el otro, independientemente de que te muevas en un transporte convencional o en un transporte no convencional, nos va a llevar a lo mismo. ¿Y qué es eso mismo que nos va a llevar? Nos va a llevar a que debemos tener una movilidad segura y que a todos nos esperan en casa, así sean nuestros ácaros o nuestras pulgas, pero alguien nos espera en casa. Ahora sí, tenemos dudas, preguntas, comentarios. Bueno, no, Nidia, por acá nuevamente Cristian y Sasa. No, muy valioso realmente este espacio. Yo creo que es una forma un poco más dinámica y con otra mirada de ver el plan estratégico de seguridad vial y como todas las arandelas y todo lo que trae, ¿cierto? Y que de allí obviamente vamos sin duda a sacar mucha información para poder entonces hacer un poco más específicos o darle más trascendencia, mejor dicho, para las empresas. Entonces realmente es un espacio muy agradable el que tuvimos esta tarde. Entonces, así como yo los saqué de casa, mirándoles de espalda, ahora de frente, estas son nuestras realidades, cómo lo gestionamos. Y a mí me encanta cerrar con nos vemos en las vías y te mando un abrazo. Yo solamente le doy abrazos a los que veo por cámara. No veo a nadie por cámara. Voy a llorar. Gracias, Villasmin. Muchas gracias por el aporte muy interesante y ahorita pues con mayor razón que es lo que se está implementando y si hay la necesidad de todas las empresas, ¿cierto? Así es, querida Yasmin. Yo solamente doy abrazos. Cristian, Yasmin, mi Luifer, Michael, Sonia. Abrazo del oso porque SGL, porque nos vemos en la vía y ahí entre todos nos cuidamos y nos protegemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, no, gracias no, a ti, no, Nidia, por el apoyo en esta capacitación. 2 horas que se pasaron muy rápido, pero estuvo muy entretenido la dinámica que hiciste en el juego para mirar opiniones. Adicional que todos pudieran participar y abrir sus cámaras. Pero también queremos invitarlos a que nos dejen esos comentarios de qué les pareció como tal el Construyendo Juntos para este mes. Para hacerlo, colocamos un link en el chat para dejar esa calificación que nos ayuda a saber si estuvo bien la charla, si no, si la plataforma estuvo adecuada, si el tema era adecuado, si el manejo del espacio era bueno. Y adicional, pues vamos a poder enviar un certificado de asistencia a este evento. Entonces los invitamos a ir diligenciando este link. Yo voy a estar acá pendiente validando si lo vamos llenando. Y todo es con el objetivo de que podamos saber si les gustó la capacitación. No les va a tomar menos de 2 o 3 minutos llenar este link y nos apoyan a nosotros para saber qué tema les interesa. El tema de Nidia fue
muy bueno. El manejo de ella del tema fue muy adecuado y le agradecemos mucho. Y mes a mes nos esforzamos por traer profesionales que nos puedan ayudar, ¿cierto? Con ese tipo de exposiciones. Pero para saber qué temas son los que le interesan a nuestros clientes, proveedores y aliados, pues es necesario diligenciar esta calificación. Recordemos entonces que apenas termine esta capacitación, vamos a montar el video completo de la capacitación en nuestro sitio web. Ustedes seguramente se registraron en un sitio web, en nuestro blog, dejaron sus datos y les empezó a llegar el correo con la invitación. En esa misma página va a quedar el video. Entonces es el mismo link que utilizaron para poder inscribirse a este evento. Allí van a quedar entonces todo el video para que puedan compartirlo con sus colaboradores. Vuelvo a enviar el link para que lo puedan tener. Tengan en cuenta, bueno, les voy a compartir el link por acá de inscripción. Denme un instante para que en un ratico termina la capacitación y ya es cuestión de montar el video a la landing. El sitio web se lo voy a compartir por acá. Primero les comparto nuevamente el link comparto el link aquí para calificación y voy a compartir el link del Construyendo Juntos. Está en nuestro sitio web de la sección blogs Construyendo Juntos. Allí está la invitación a este evento y pueden ingresar y va a estar el video. Ya no sería un formulario de registro, sino que estaría el video. ¿Cuál es el objetivo? Que se lo compartan a ese colaborador aliado que no pudo estar estas 2 horas en vivo, pero que puede beneficiarse de la información. También ha servido mucho de que nuestros clientes que participan y aliados que participan en este evento, muchos de ellos reciben la información y utilizan nuestro material para dar exposición, para dar capacitación, descargan el material y lo utilizan y no tenemos ningún problema. El objetivo, como mencionamos, de este evento es poder ayudar a nuestros clientes, colaboradores y aliados y a sus propios colaboradores para que puedan beneficiarse de la información. Listo, entonces vamos dejando por acá, voy analizando cómo nos está yendo con el llenado de la calificación. Muy bien, llevamos 9 personas inscritas. Si tienen algún problema con el formulario, me lo pueden comunicar por este lado. Recordemos entonces que es con el objetivo de calificar cómo nos fue en este construyendo, si la plataforma funcionó, si el expositor tuvo un buen manejo del tema y adicional la información bien registrada para que al momento de nosotros crearles el certificado de asistencia, muchos de esos certificados de asistencia justifican las 2 horitas de trabajo que estuvieron aquí. Entonces, para que se los envíen a sus superiores y puedan entonces justificar las 2 horitas que tuvimos de participación. ¿Cómo descargan el video? Bueno, ingresan a la página, que ya pues, terminamos esta capacitación, e ingresamos a ella. Y luego lo que hacemos es ver el video y hay algunas opciones de descarga. Hay una opción de descarga allí en el sitio web para que lo tengan. O simplemente tienen el link para que no descarguen un video que a veces pesa hasta 3 gigas. Lo pueden tener el link y en un lugar con internet ingresan al sitio web y lo ponen. Eso es una opción. Voy a volver a colocar el formulario. Muy bien, lo que voy a hacer en este momento, me disculpan un instante. Vamos a dar por terminada esta capacitación. Voy a guardar el video de una vez, pero no me voy hasta que llenemos el formulario de calificación. Entonces voy a finalizar el video aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron también por Facebook y los que también estuvieron por YouTube. Entonces les agradecemos y hasta una próxima oportunidad.